El ojo silba, de Roberto Bolaño. Narrado por Percy Taira. Aquella noche conversamos casi hasta que amaneció. El ojo vivía en Berlín desde hacía algunos años y sabía encontrar los bares que permanecían abiertos toda la noche. Le pregunté por su vida. A grandes rasgos me hizo un dibujo de los avatares del fotógrafo freelancer. Había tenido casa en París, en Milán y ahora en Berlín, viviendas modestas en donde guardaba los libros y de las que se ausentaba durante largas temporadas. Solo cuando entramos al primer bar pude apreciar cuánto había cambiado. Estaba mucho más flaco, el pelo entrecano y la cara surcada de arrugas. Noté asimismo que bebía mucho más que en México. Quiso saber cosas de mí. Por supuesto, nuestro encuentro no había sido casual. Mi nombre había aparecido en la prensa, y el ojo lo leyó o alguien le dijo que un compatriota suyo daba una lectura o una conferencia a la que no pudo ir. Pero llamó por teléfono a la organización y consiguió las señas de mi hotel. Cuando lo encontré en la plaza solo estaba haciendo tiempo, dijo, y reflexionando a la espera de mi llegada. Me reí. Reencontrarlo, pensé, había sido un acontecimiento feliz. El ojo seguía siendo una persona rara y sin embargo asequible, alguien que no imponía su presencia, alguien al que le podías decir adiós en cualquier momento de la noche y él solo te diría adiós, sin un reproche, sin un insulto, una especie de chileno ideal, estoico y amable, un ejemplar que nunca había abundado mucho en Chile, pero que solo allí se podía encontrar. Releo estas palabras y sé que peco de inexactitud. El ojo jamás hubiera permitido estas generalizaciones. En cualquier caso, mientras estuvimos en los bares, sentados delante de un whisky y de una cerveza sin alcohol, nuestro diálogo se desarrolló básicamente en el terreno de las evocaciones, es decir, fue un diálogo informativo y melancólico. El diálogo, en realidad el monólogo, que de verdad me interesa, es el que se produjo mientras volvíamos a mi hotel, a eso de las 2 de la mañana. La casualidad quiso que se pusiera a hablar, o que se lanzara a hablar, mientras atravesábamos la plaza en donde unas horas antes nos habíamos encontrado. Recuerdo que hacía frío, y que de repente escuché que el ojo me decía que le gustaría contarme algo que nunca antes le había contado a nadie. Lo miré. El ojo tenía la vista puesta en el sendero de baldosas que serpenteaba por la plaza. Le pregunté de qué se trataba. De un viaje, contestó en el acto. ¿Y qué pasó en ese viaje?, le pregunté. Entonces el ojo se detuvo y durante unos instantes pareció existir solo para contemplar las copas de los altos árboles alemanes y los fragmentos de cielo y nubes que bullían silenciosamente por encima de estos. Algo terrible, dijo el ojo. ¿Tú te acuerdas de una conversación que tuvimos en el Quito antes de que me marchara de México? Sí, dije. ¿Te dije que era gay?, dijo el ojo. Me dijiste que eras homosexual, dije yo. Sentémonos, dijo el ojo. Juraría que lo vi sentarse en el mismo banco, como si yo aún no hubiera llegado, aún no hubiera empezado a cruzar la plaza, y él estuviera esperándome y reflexionando sobre su vida, y sobre la historia que el destino o el azar lo obligaba a contarme. Alzó el cuello de su abrigo y empezó a hablar. Yo encendí un cigarrillo y permanecí de pie. La historia del ojo transcurría en la India. Su oficio, y no la curiosidad de turista, lo había llevado hasta allí, en donde tenía que realizar 2 trabajos. El primero era el típico reportaje urbano, una mezcla de Marguerite Duras y Hernán Hesse. El ojo y yo sonreímos. Hay gente así, dijo. Gente que quiere ver la India a medio camino entre India Song y Siddhartha. Y uno está para complacer a los editores. Así que el primer reportaje había consistido en fotos donde se vislumbraban casas coloniales,
jardines derruidos, restaurantes de todo tipo, con predominio más bien del restaurante canalla o del restaurante de familias que parecían canallas y solo eran indias, y también fotos del extrarradio, las zonas verdaderamente pobres, y luego el campo y las vías de comunicación, carreteras, empalmes ferroviarios, autobuses y trenes que entraban y salían de la ciudad, sin olvidar la naturaleza como en estado latente, una invernación ajena al concepto de invernación occidental, árboles distintos a los árboles europeos, ríos y riachuelos, campos sembrados o secos, el territorio de los santos, dijo el ojo. El segundo reportaje fotográfico era sobre el barrio de las putas de una ciudad de la India, cuyo nombre no conoceré nunca. Aquí empieza la verdadera historia del ojo. En aquel tiempo aún vivía en París y sus fotos iban a ilustrar un texto de un conocido escritor francés que se había especializado en el submundo de la prostitución. De hecho, su reportaje solo era el primero de una serie que comprendería barrios de tolerancia o zonas rojas de todo el mundo, cada una fotografiada por un fotógrafo diferente, pero todas comentadas por el mismo escritor. No sé a qué ciudad llegó el ojo, tal vez a Bombay, Calcuta, tal vez Benarés o Madrás. Recuerdo que se lo pregunté y que él ignoró mi pregunta. Lo cierto es que llegó a la India solo, pues el escritor francés ya tenía escrita su crónica y él únicamente debía ilustrarla, y se dirigió a los barrios que el texto del francés indicaba y comenzó a hacer fotografías. En sus planes y en los planes de sus editores, el trabajo y por lo tanto la estadía en la India no debía prolongarse más allá de una semana. Se hospedó en un hotel en una zona tranquila, una habitación con aire acondicionado y con una ventana que daba a un patio que no pertenecía al hotel y en donde había 2 árboles y una fuente entre los árboles y parte de una terraza en donde a veces aparecían 2 mujeres seguidas o precedidas de varios niños. Las mujeres vestían a la usanza india, o lo que para el ojo eran vestimentas indias, pero a los niños incluso una vez los vio con corbatas. Por las tardes se desplazaba a la zona roja y hacía fotos y charlaba con las putas, algunas jovencísimas y muy hermosas, otras un poco mayores o más estropeadas, con pinta de matronas escépticas y poco locuaces. El olor, que al principio más bien lo molestaba, terminó gustándole. Los chulos, no vio muchos, eran amables y trataban de comportarse como chulos occidentales, o tal vez, pero esto lo soñó después en su habitación de hotel con aire acondicionado, eran estos últimos quienes habían adoptado la gestualidad de los chulos hindúes. Una tarde lo invitaron a tener relación carnal con una de las putas. Se negó educadamente. El chulo comprendió en el acto que el ojo era homosexual y a la noche siguiente lo llevó a un burdel de jóvenes maricas. Esa noche el ojo enfermó. Ya estaba dentro de la India y no me había dado cuenta, dijo estudiando las sombras del parque berlinés. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Nada. Miré y sonreí, y no hice nada. Entonces a uno de los jóvenes se le ocurrió que tal vez al visitante le agradara visitar otro tipo de establecimiento. Eso dedujo el ojo, pues entre ellos no hablaban en inglés. Así que salieron de aquella casa y caminaron por calles estrechas e infectas hasta llegar a una casa cuya fachada era pequeña, pero cuyo interior era un laberinto de pasillos, habitaciones minúsculas y sombras de las que sobresalía, de tanto en tanto, un altar o un oratorio. Es costumbre, en algunas partes de la India, me dijo el ojo mirando el suelo, ofrecer un niño a una deidad cuyo nombre no recuerdo. En un arranque desafortunado, le hice notar que no sólo no recordaba el nombre de la deidad, sino que tampoco el nombre de la ciudad ni el de ninguna persona de su historia. El ojo me miró y sonrió. Trato de olvidar, dijo. En ese momento me temí lo peor. Me senté a su lado y durante un rato ambos permanecimos con los cuellos de nuestros abrigos levantados y en silencio. Ofrecen un niño a ese dios, retomó su historia tras escrutar la plaza en penumbras, como si temiera la cercanía de un desconocido,
y durante un tiempo que no sé mensurar el niño encarna al Dios. Puede ser una semana, lo que dure la procesión, un mes, un año, no lo sé. Se trata de una fiesta bárbara, prohibida por las leyes de la República India, pero que se sigue celebrando. Durante el transcurso de la fiesta, el niño es colmado de regalos que sus padres reciben con gratitud y felicidad, pues suelen ser pobres. Terminada la fiesta, el niño es devuelto a su casa o al agujero inmundo donde vive, y todo vuelve a recomenzar al cabo de un año. La fiesta tiene la apariencia de una romería latinoamericana, solo que tal vez es más alegre, más bulliciosa, y probablemente la intensidad de los que participan, de los que se saben participantes, sea mayor. Con una sola diferencia: al niño, días antes de que empiecen los festejos, lo castran. El Dios que se encarna en él durante la celebración exige un cuerpo de hombre, aunque los niños no suelen tener más de 7 años, sin la mácula de los atributos masculinos. Así que los padres lo entregan a los médicos de la fiesta, o a los barberos de la fiesta, o a los sacerdotes de la fiesta, y éstos lo emasculan, y cuando el niño se ha recuperado de la operación, comienza el festejo. Semanas o meses después, cuando todo ha acabado, el niño vuelve a casa, pero ya es un castrado, y los padres lo rechazan. Y entonces el niño acaba en un burdel. Los hay de todas clases, dijo el ojo con un suspiro. A mí, aquella noche, me llevaron al peor de todos. Durante un rato no hablamos. Yo encendí un cigarrillo. Después el ojo me describió el burdel y parecía que estaba describiendo una iglesia. Patios interiores techados, galerías abiertas, celdas en donde gente a la que tú no veías espiaba todos tus movimientos. Le trajeron a un joven castrado que no debía tener más de 10 años. Parecía una niña aterrorizada, dijo el ojo. Aterrorizada y burlona al mismo tiempo. ¿Lo puedes entender? Me hago una idea, dije. Volvimos a enmudecer. Cuando por fin pude hablar otra vez, dije que no me hacía ninguna idea. Ni yo, dijo el ojo. Nadie se puede hacer una idea, ni la víctima, ni los verdugos, ni los espectadores. Solo una foto. ¿Le sacaste una foto?, dije. Me pareció que el ojo era sacudido por un escalofrío. Saqué mi cámara, dijo, y le hice una foto. Sabía que estaba condenándome para toda la eternidad, pero lo hice. Puedes adquirir mi novela La Dama Roja, Relatos del Imperio de Cúdor, en la tienda de Amazon. Los links los dejo debajo en la casilla de información del video, junto con otros datos relacionados con la novela. Espero que la disfrutes. Muchas gracias por tu tiempo.